Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una declaración que ha resonado con fuerza y que, sinceramente, pone fin a muchas especulaciones. Hablamos de nada menos que de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento innato. Prepárense porque la noticia de hoy no solo es directa, sino que también nos invita a una reflexión profunda sobre la dinámica de la fama, las expectativas del público y la honestidad de las estrellas. En los últimos tiempos, como suele ocurrir en el vertiginoso universo de la fama, han surgido diversos rumores, teorías y, seamos honestos, un montón de hipótesis sobre su vida personal y profesional. La figura de Demet Özdemir, con su meteórico ascenso y su creciente estrellato internacional, se ha convertido en un imán para la especulación. Su belleza deslumbrante, su talento actoral innegable y su capacidad para conectar con audiencias de diversas culturas la han posicionado como una de las embajadoras más brillantes de la industria del entretenimiento turco. Y es precisamente una de estas hipótesis, una que se alimentaba de la imaginación colectiva y de las aspiraciones de sus seguidores, la que hoy desmentiremos de manera rotunda, gracias a las propias y claras palabras de la actriz. Así que si eres fan de Demet, o simplemente te interesa saber qué está pasando en la vida de una de las estrellas más brillantes del momento, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, te animamos de un montón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido y a mantener viva esta comunidad de apasionados por el espectáculo. Vamos al grano porque la noticia es directa y contundente. Durante un evento reciente en un ambiente cargado de expectación y con la mirada de los medios y los fans fija en ella, a Demet Özdemir se le preguntó sobre una hipótesis en particular, un rumor que circulaba con bastante insistencia en ciertos círculos, en foros de fans y por supuesto en la vastedad de las redes sociales. Y su respuesta fue, sin pelos en la lengua, una negación categórica. No hay lugar a dudas, no hay dobles interpretaciones, su postura es clara, inequívoca y sobre todo, refrescante en su franqueza, no existe tal hipótesis. ¡Boom! Directa al grano, sin rodeos, sin evasivas, desmontando de un plumazo una corriente de especulaciones que muchos daban por sentada. Pero, ¿a qué hipótesis nos referimos exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde debemos ahondar para comprender la magnitud de lo que se rumoreaba y el impacto de su desmentido. Los rumores que envolvían a Demet Özdemir hablaban sobre un posible proyecto laboral muy ambicioso, algo que la llevaría a explorar nuevas facetas de su carrera, quizás en un mercado internacional más allá de Turquía o de las plataformas de streaming que ya la han dado a conocer a nivel global. Se hablaba, con gran entusiasmo y detalles cada vez más elaborados, de un papel protagónico en una producción de Hollywood, una verdadera entrada triunfal en la meca del cine mundial. Otros rumores apuntaban a un giro radical en su género actoral, aventurándose en algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados, quizás un drama oscuro, un thriller psicológico o incluso una comedia de gran presupuesto. Incluso algunos llegaron a especular sobre un cambio de rumbo profesional más allá de la actuación en sí, quizás hacia la dirección, la producción, o incluso el lanzamiento de su propia línea de moda o cosmética, aprovechando su innegable influencia y su estilo impecable. Las especulaciones se alimentaban de varios factores: su creciente popularidad, que ha traspasado fronteras de manera exponencial, las oportunidades que se abren para los talentos turcos en la escena internacional, con producciones y actores turcos ganando terreno en el mercado global, y la natural evolución que muchos artistas, una vez consolidados en sus mercados de origen, buscan en sus carreras para seguir creciendo y desafiándose. Demet, con su belleza deslumbrante, su talento innato para transmitir emociones complejas, y su carisma magnético que le permite conectar con el público de una manera auténtica, se perfilaba, para muchos, como una candidata ideal para dar el salto a proyectos de gran envergadura a nivel mundial, compitiendo al lado de las estrellas más consagradas. Y es precisamente esta corriente de expectativas, este mar de sí, que se habían creado en la mente de los fans y en las portadas de algunas publicaciones, lo que Demet Özdemir ha decidido zanjar de manera enfática. Al ser cuestionada directamente sobre la existencia de estas hipótesis y planes ambiciosos, su respuesta fue un rotundo y contundente: no existe tal hipótesis. Esto significa, colegas y amigos, que todas esas ideas sobre proyectos gigantescos, cambios de carrera drásticos, o un inminente debut en Hollywood, al menos por ahora, son solo eso, hipótesis.
Desmontadas, desestimadas, puestas en el estante de la imaginación colectiva, pero sin una base sólida en la realidad actual de la actriz. ¿Qué podemos inferir de esta declaración? Primero, y quizás lo más importante para sus seguidores, la honestidad y transparencia de Demet. En un mundo donde a veces la información se maneja con cautela, se distorsiona o se deja que los rumores crezcan sin control, ella ha optado por la claridad. Esto, para sus fans, es un punto a favor indiscutible. Demuestra respeto hacia su audiencia, que invierte tiempo y emoción en seguir su carrera, y hacia su propia trayectoria, evitando generar expectativas que no puede o no desea cumplir en este momento. Es un acto de integridad profesional que resuena positivamente. Segundo, ¿significa esto que no tiene planes ambiciosos? Absolutamente no. Una cosa es desmentir una hipótesis concreta y específica, y otra muy distinta es renunciar a crecer profesionalmente o a explorar nuevas oportunidades. Lo más probable es que Demet esté evaluando sus próximos pasos con la misma inteligencia, visión y prudencia que la han llevado hasta donde está. Simplemente las cosas no van, o no van a ir, por los caminos que algunos habían imaginado con tanta vehemencia. El hecho de que un rumor sobre Hollywood o un giro radical no sea cierto no implica que no tenga proyectos emocionantes o que no esté trabajando en su futuro. Quizás las hipótesis que se manejaban eran demasiado específicas, basadas en anécdotas o conexiones aisladas que no se materializaron. O tal vez, como a menudo sucede en la industria del entretenimiento, los medios y los fans se adelantan a los hechos, tejiendo narrativas que aún no se han desarrollado o que son fruto de simples exploraciones preliminares. Lo importante aquí es que la actriz ha puesto un límite claro, evitando que la desinformación o las expectativas poco realistas sigan circulando sin control y afectando su imagen o su tranquilidad profesional. Ahora analicemos las posibles razones detrás de su tajante negativa. Podría ser, y es una posibilidad muy real, que efectivamente no haya ningún proyecto de esa magnitud o de esas características en el horizonte por el momento. Tal vez los guiones que ha recibido no han sido los adecuados para su desarrollo actoral, o las ofertas de Hollywood o de grandes producciones internacionales no han cumplido con sus expectativas, sus criterios artísticos, o incluso con los términos contractuales que busca. Demet como artista seguramente busca proyectos que la desafíen, que le permitan seguir creciendo y explorando su potencial, y que además resuenen con sus valores y su visión artística. No se trata solo de cantidad, sino de calidad y de significado. Otra posibilidad igualmente plausible es que si bien hay planes en marcha, estos son tan incipientes, tan preliminares o tan confidenciales que ella no los considera dignos de ser llamados hipótesis en el sentido de algo que está a punto de ocurrir o que tiene una alta probabilidad de materializarse. Es decir, quizás hay conversaciones en curso, exploraciones de posibles colaboraciones, o ideas en fase de desarrollo, pero nada lo suficientemente concreto como para ser anunciado públicamente o incluso para ser considerado una hipótesis viable en este momento. Es común que en la industria del entretenimiento, antes de que algo se materialice, haya un largo y complejo proceso de negociación, desarrollo de guiones, búsqueda de financiación, aprobación de estudios y un sinfín de pasos intermedios. Lo que para el público puede parecer un rumor, para la persona involucrada puede ser simplemente una etapa muy temprana de un proceso que aún está lejos de concretarse. También es importante considerar el contexto actual de la carrera de Demet Özdemir. Ella está actualmente disfrutando de un gran éxito y reconocimiento por los proyectos en los que ha participado y que han sido distribuidos a nivel global. Su participación en series como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir le ha valido una legión de seguidores a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica y Europa. La acogida de sus trabajos en plataformas de streaming como Netflix, donde ha tenido presencia con producciones turcas, demuestra que tiene un alcance global significativo y que su talento es reconocido más allá de las froncones de Turquía. Quizás por ahora su enfoque está en consolidar y potenciar este éxito en los mercados que ya la conocen y la admiran, y en elegir cuidadosamente sus próximos pasos dentro de este reconocimiento, antes de embarcarse en algo completamente nuevo y potencialmente más arriesgado, como podría ser una producción de Hollywood con un equipo y un idioma diferente. La industria del entretenimiento es un mar de posibilidades, y cada artista tiene su propio ritmo, su propia estrategia y su propia forma de navegar. Lo que para algunos puede parecer un paso lógico o esperado, para otros puede no ser el momento adecuado. La negativa de Demet Özdemir, lejos de ser una decepción, nos recuerda la importancia de ser pacientes y de respetar el camino que cada artista decide tomar.
No debemos imponer nuestras propias expectativas sobre sus carreras, sino esperar a que ellos mismos compartan sus proyectos cuando consideren que es el momento oportuno. Además, no olvidemos un factor crucial: los rumores en el mundo de las celebridades a menudo se magnifican y se distorsionan con una velocidad asombrosa. Lo que empieza como una simple conjetura, una pregunta inocente o una conexión casual, puede transformarse en una noticia de gran magnitud sin fundamento real, alimentada por la voracidad del público por la información y por la necesidad de los medios de generar titulares. La declaración de Demet Özdemir actúa como un balde de agua fría para todas esas especulaciones infundadas, devolviendo la cordura y la realidad al debate. ¿Qué significa esto para su futuro? Que debemos estar atentos a sus anuncios oficiales. Ella es quien mejor conoce sus planes, sus deseos y su estrategia profesional, y es la persona indicada para compartir sus próximos pasos, ya sea en Turquía o en el extranjero. Lo que sí es seguro es que, sea lo que sea que decida hacer, contará con el apoyo incondicional de sus fans y la admiración de la crítica, dado su talento demostrado y su trayectoria ascendente. La negativa a un rumor específico no cierra puertas, sino que las abre a nuevas e inesperadas posibilidades que ella misma estará tejiendo. En resumen, la noticia central es que Demet Özdemir ha negado rotundamente la existencia de ciertas hipótesis que circulaban sobre sus futuros proyectos laborales, especialmente aquellas relacionadas con un salto inminente y directo a Hollywood o cambios drásticos en su carrera. Su declaración es clara, directa y concisa, poniendo fin a especulaciones que parecían tener un gran peso en la conversación pública y demostrando una transparencia que es digna de elogio. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información en el mundo del espectáculo. A veces, la emoción por ver a nuestros artistas favoritos triunfar en nuevas facetas nos lleva a imaginar escenarios grandiosos y emocionantes, a veces incluso más allá de la realidad. Pero es fundamental basarnos en la información verificada y oficial, en las palabras de los propios protagonistas, para evitar caer en malentendidos o alimentar falsas expectativas. La verdadera magia está en la sorpresa de lo que realmente llegará, no en lo que fantaseamos que podría llegar. Agradecemos enormemente a Demet Özdemir por su honestidad, su claridad y por aclarar el panorama para sus seguidores y para quienes seguimos de cerca su carrera. Y a ustedes, nuestros fieles espectadores, gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos que esta información les haya sido útil, que hayan disfrutado de la conversación y que esta aclaración les permita ver con mayor perspectiva el desarrollo de la carrera de una artista tan talentosa. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la declaración de Demet Özdemir? ¿Creían en alguna de estas hipótesis sobre un proyecto en Hollywood o un cambio radical? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla en el futuro, independientemente de las especulaciones? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué opinan. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crear contenido cada vez más relevante para ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido fresco, analítico y de calidad sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su pulgar arriba es un gran indicador de que estamos haciendo un buen trabajo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o que les interesa este tipo de noticias y análisis. La difusión de nuestro contenido nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden nada y de formar parte de esta comunidad que ama el entretenimiento tanto como ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias que nos cautivan. Un abrazo gigante.